Les decía que primero me están escuchando bien, sí. Sí, señor. Vea que con esto que acabo de hacer me da pie para la introducción. Yo en estos días pensaba que si hipotéticamente hubiera un mundo paralelo de los animales, que los animales hablaran y vivieran una experiencia pues como la de los humanos, yo pienso que verían programas de televisión con nombres como los humanos más divertidos o humanos locos, una cosa así, no sé. Y creo yo que pasarían mucho tiempo riendo al ver cómo es la forma que tenemos nosotros de actuar en todos los términos. Entonces, por ejemplo, como ahorita que les preguntaba, ¿me están escuchando? Sí, ¿verdad? Nosotros hacemos preguntas y nos las contestamos nosotros mismos. O sea, llegamos a un sitio y señorita, ¿tiene sus zapatos en verde? No, ¿cierto? O hacemos otra especie de actuaciones chistosas que son las preguntas bobas. Alguien va caminando, se tropieza de narices y le preguntamos, ¿se cayó? ¿Se cayó? Son cosas que son propias nuestras. Y ni hablar de las creencias que tenemos, que son del estilo de que existen varias generaciones convencidas de que en el congelador las pilas se recargan y todo eso. Y tenemos ademanes o cosas, frases, como por ejemplo esa frase que es un escudo para faltarle el respeto a las personas, que uno lo hace con glamour y etiqueta, entonces uno le dice, con todo respeto, ¡pum!, tome sus hablas. Entonces nosotros mismos nos encargamos de construir una sociedad repleta de mitos, porque alguien dijo que era así y debíamos ser políticamente correctos y no entendemos de dónde vienen las cosas, pero así actuamos. Una historia corta de algo que me pasó. Alguien hace unos meses me debía un dinero de una factura y duró varios meses, 4 o 5 meses en pagarme. Y mes a mes me hacía una llamada, digo yo la llamada de rigor, para saber cómo estaba mi familia, cómo estábamos en casa, si nos estábamos conectando a los servicios los domingos y si íbamos a volver a la iglesia y todo el tema. Y cuando ya estaba la llamada por terminar, entonces yo le decía algo como, ven, oye, ¿para cuándo puedo esperar el pago? Y la respuesta siempre era, esta semana. Y así pasaron los meses. Y el día que me pagaron, el día que me pagó, me llamó y me dijo, ya te hicimos la transferencia, ¿ok? Entonces yo le dije, bueno, listo, gracias. Y me dijo, qué pena la demora. Y yo le contesté, con todo el respeto, pues es lo mínimo. ¿No? Después de 5 meses, lo mínimo que tiene que darle es pena. Hablamos 2 cositas más, me colgó rápidamente, aún no entiendo por qué. Y mi esposa me miró y me dijo algo como, esto que acabaste de decirle no es lo que se acostumbra. Lo que normalmente uno dice es, ay, qué pena. No, tranquilo. Resulta que no. Nunca decimos lo que tú dijiste, me dijo, y es la verdad. Lo mínimo que tiene que darles pena. Y no lo decimos porque vivimos en una cultura que nos ha dictado siempre que hay que ser políticamente correctos. Bueno, ¿yo cómo le voy a decir eso? Todo esto se presenta en el diario vivir. Y si usted realmente quiere ver un actuar raro y chistoso, mire cómo actuamos en lo que respecta a lo que creemos, en lo que respecta a nuestra fe, a lo que es nuestra creencia, sea cual sea. Siempre estamos enseñados a vivir nosotros la fe en Dios como si tuviéramos un negocio o un trato con Él. Y siempre es algo como, yo te amo, yo te sirvo, yo te predico, tú me bendices. ¿Sí? Es una negociación ahí medio rara, como si estuviéramos haciéndole un favor a Dios. Llega un día cuando esa ecuación que tenemos en la mente falla y aparecen los tropiezos que la vida trae, porque la vida trae tropiezos, y entonces unilateralmente rompemos ese contrato que creemos tener con Dios, reclamándole unas garantías a las cuales como que creemos tener derecho, porque nos hemos convencido que hemos firmado un contrato con Él
y pensamos, bueno, como yo estoy haciendo las cosas bien, a mí Dios no me va a fallar porque sería romper el contrato. Dios no va a quebrantar sus propios límites de ese contrato. Pero resulta que un día, Dios en su maravillosa forma de actuar, decide recordarnos que no hay tal contrato, que la vida es como los productos electrónicos, sin garantías. Y entonces resulta que ese castillo de naipes que teníamos construido se desbarata y quedamos en un mar de preguntas que más que preguntas es un mar de dudas. Porque nosotros decimos, pensé que esto nunca me iba a pasar. O sea, yo nunca pensé tener que lidiar con una enfermedad o nunca pensé tener que lidiar con la muerte de un ser querido. Así sepamos que en la vida esas cosas pasan, nunca nos imaginamos que nos iba a tocar a nosotros. O sea, nunca pensé tener que llevar una crisis financiera o cualquier cosa que no esté en los planes de nadie. Y cuando digo que no esté en los planes de nadie, yo me estoy refiriendo a que nadie vive su vida pensando en cuando me llegará lo malo. O sea, nadie vive pensando, yo voy a hacer esto para cuando me enferme de cáncer. No, y quienes viven así realmente no viven felices. No estoy hablando de que no se pueden prever las cosas, se pueden prever, pero yo estoy hablando de que no puedo vivir con el temor de lo que me vendrá, porque Job lo dice. Job dice, todo lo que temía, eso me pasó. Entonces, no vivimos pensando, voy a hacer esto para cuando me enferme o para cuando tenga esto. Y en cierto razonamiento, que deberíamos prepararnos, ser precavidos en la vida para ciertas cosas, porque en la vida de la carne, lo único, le decía yo a mi papá que en estos días con el tema de la persona de la familia que falleció, le decía yo que es la única garantía que se está reclamando de la vida, ¿no? David en Primera de Reyes dice, yo voy al lugar a donde todos partirán algún día. Es la única garantía que se tiene en la vida de la carne. Pero vivimos en una confianza que está bien tenerla y que tenemos que practicarla. Yo hoy quiero referirme a qué pasa en aquellos momentos en donde ese plan falla. Y aquí hay un tema central del que quiero hablar y es la duda, porque si miramos un brochazo de conceptos, podríamos decir que la duda es lo opuesto a la fe. Pero yo quiero que miremos hoy la duda desde una perspectiva diferente que va a liberar nuestro corazón, porque por lo menos el mío lo liberó muchísimo. Porque la duda es la oportunidad de tener fe. Es un aspecto que viene en los accesorios de la vida misma como una oportunidad. Si nunca has tenido dudas, es porque nunca tuviste nada importante por lo cual decidir. La Biblia está llena de gente que dudó. Ahí están ahí Job, Salomón, David, Pedro y otros tantos. Pero yo quiero hoy centrarme en dos historias de dos personajes que me llaman poderosamente la atención y que me ayudaron a definir la duda como una oportunidad. Y el primero que vamos a tocar, yo lo titulé como un subtítulo, la primera historia, como el mejor de todos los hombres. Si yo le hiciera a usted una pregunta sobre quién cree que es el mejor de todos los hombres que ha existido, ¿qué me contestaría? Alguno que me conteste. ¿Quién para usted cree que es el mejor de todos los hombres que ha existido? Entiéndase hombres y mujeres, ¿no? Porque Jesucristo, no diría yo. Jesucristo. Bien, Cris, bien. En otro grupo me dijeron yo, una persona levantó la mano y yo, uy, quieto, fírmeme un autógrafo. Básicamente, en la mayoría de los casos, cuando uno pregunta esto, todo el mundo contesta, bueno, los que son creyentes contestan Jesús. Y eso me llevó a mí rápidamente a hacerme una pregunta. Entonces dije, bueno, y si yo le pregunto a Jesús, ¿quién es el mejor de todos los hombres? ¿Qué creen que contestaría? ¿Egocéntricamente yo? O sea, yo diría Jesús, yo soy el mejor de todos los hombres. Interesante. Lo que dice la palabra, que no hay bueno ni siquiera uno. Ok, bien, chévere eso. Me voy a contextualizar en esta historia que inicia en Juan 1:26, no sin antes decir que, Señor, Padre, que sea tu palabra, Dios, revelándonos en esta noche lo que quieres tú hablar a nuestros corazones. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de escucharte. Gracias por darme la oportunidad de ser un instrumento, Señor, una vez más.
Te glorificamos a ti, Señor, y que seas tú hablándonos. Juan 1, 26, 32 dice, Juan les dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, perdón, yo corro esto, gracias, pero en medio de la multitud hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí, vendrá un hombre que es superior a mí. Existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces, Juan dio testimonio. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que él es el elegido de Dios. Juan el Bautista tuvo la misión de preparar el camino de Jesús. Este texto se refiere a Juan el Bautista, ¿no? Tuvo la misión de preparar el camino de Jesús. Él fue la punta de lanza para el ministerio de Cristo. Y él hace una descripción, un testimonio con tal afirmación de lo que vio en Jesús que concuerda con lo que nosotros contestamos a la pregunta de quién es el mejor de todos los hombres. Pero recuerde que el chiste que estamos buscando está en hacerle esa misma pregunta a Jesús. Y resulta que yo me encontré que Jesús da una respuesta y hace una descripción como si yo le estuviera preguntando quién es el mejor de todos los hombres. Lucas 7:28. Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Jesús está hablando de Juan el Bautista. Juan tenía que ser un hombre lleno de fe para predicar al que había de venir. No había en él espacio para la duda. Hablaba con Dios, vio al Espíritu Santo bajar en forma de paloma. A él le fue revelado quién era el Mesías y Jesús lo describe como el mayor de los hombres. Sin embargo, y es lo que empezó a mí a llamarme poderosamente la atención, es que esta historia de este Super Juan tiene un paréntesis grande. Y para entrar en ese paréntesis, como me gusta a mí, les voy a relatar más o menos para que utilicemos la imaginación, la historia de lo que está viviendo este hombre. Y podemos decir que la celda es pequeñita, es húmeda, los grilletes ya le laceran las manos y los pies, la deshidratación se empieza a notar, la respiración es agitada por el olor nauseabundo y fétido que tiene. Él puede voltear hacia los lados y ver las ratas paseándose. Es un lugar oscuro, nada comparable con el esplendor del río Jordán, de los montes donde ha pasado los más recientes años de su vida. Ahora me estoy encontrando a este mismo Juan enfrentando una circunstancia de vida que nunca se le pasó por la cabeza que le iba a tocar pasar. Ahí está, aquel que preparó el camino de Jesús, al que le fue revelado quién era el Mesías, está ahí en una celda que lo pusieron ahí por un capricho de alguien. Y solamente se hace una pregunta. Lucas 7:18. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Esto es de no creer. ¿Qué pasó, Juan? ¿Dónde está su fe, pelado? O sea,
Juan está en una celda, el que predicó a Jesús, al que le fue revelado el Mesías, y manda a preguntar a sus discípulos. Pregúntenle si sí es él o si tengo que esperar a otro. Este, que ha sido catalogado como el mayor de los hombres que ha vivido, según Jesús, tiene dudas. Y entonces, fuera de asombrarme a mí eso, me puso a pensar, porque eso en qué lugar me deja a mí. ¿Y en qué lugar lo deja usted? En el único lugar que nos dejan es que no nos deja exentos a nosotros de dudar en algún momento. Si Juan dudó, yo, ¿cómo no voy a dudar? Juan está mandando a preguntar a Jesús que si es él. Después de que Dios le dijo que el Espíritu se posara, sobre el que el Espíritu se posara, él lo vio, le fue revelado, lo confirmó con sus ojos, ahora está preguntando. Y esto me abre la puerta para empezar como a, digamos, derribar un mito, que es el que le da el título a esta charla, que es un dudador profesional, y esta es la segunda historia. Y resulta que la historia bíblica nos cuenta de los diferentes apóstoles y de las equivocaciones que quedaron registradas en el libro de algunos de ellos. Y si yo le pidiera a usted que hiciéramos un ejercicio de construir el podio de los canallas, de los discípulos de Jesús que fueron canallas con él, de los 3 puestos de esos, sin duda, creo que hablaríamos de Judas, ¿o no? Que lo traicionó. Estaría arribita. Luego el segundo puesto estaría como, ¿quién? De pronto como Pedro, que lo negó. Y el tercer puesto, ¿quién cree que se lo ganaría? Tomás. Sí, Tomás. Claro, el tercer puesto se lo dio Judas, Pedro, y el tercer puesto lo firmó uno que hizo rúbrica con la famosa frase: hasta no ver, no creer. Tomás es aquel al que la historia y la creencia nos llevó a estigmatizar, a juzgar un poquito, y que sirva este momento para tomarme las banderas de iniciar una cruzada que desmitifique al pobre Tomás, que a ese Tomás que se nos ha construido en la mente como el que no creía, como el malo de la película, y veámoslo más bien como el tipo obstinado que quiere estar seguro, el que no acepta rumores y tiene siempre a flor de labios las preguntas agudas, esas preguntas cortantes, las que otros piensan, pero no se atreven a decir para no perder la espiritualidad. Ese es Tomás. Para que vayamos iniciando en ese Tomás, Juan 14:3 dice: cuando todo esté listo, volveré para llevarlos. Es Jesús hablándole a los discípulos y les dice: cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Está Tomás. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús les habla de algo que ninguno tenía idea. Por eso Tomás habla en nombre de todos. Dice: conocemos, no sabemos. Solo Tomás, el que no traga entero, afirma y pregunta lo que los demás no se atreven a preguntar. Él no acepta indirectas. Él no quiere palabras en el aire. A mí séame clarito. No, él quiere la cosa concisa. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Ahora, no es que Tomás no creyera. Si nos ponemos a analizar, estuvo con los otros 11 todo el tiempo. Tomás vio la caminada sobre el agua. Él también repartió panes y peces, y también se llevó una canasta para su casa. ¿Se acuerdan que sobraron 12 canastas y representa que cada canasta era para un apóstol y Él también se llevó una. O sea, razones para creer tenía. Él vio a Lázaro salir de la tumba.
Él también oró por enfermos, también vio los milagros. Entonces, razones de sobra tenía para creer. Sin embargo, hubo duda. Si detalladamente observamos el origen de la duda de Tomás, tenemos que tener en cuenta que no es un detalle menor el hecho de que cuando Jesús apareció después de haber resucitado a los discípulos por primera vez, Tomás no estaba con ellos. Tomás se perdió de esa gran aparición y de ese asombro de todos. Juan 20:24. Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. ¿Quiere que hoy le cuente la razón por la que Tomás no estaba? ¿Quiere saber la razón por la que Tomás no estaba? ¿No? Bueno, listo. Entonces no la digo. Sí, señor, queremos saber la razón. Ok, bien. No la sé. No la sé, pero podría ser cualquiera. Porque la Biblia no especifica por qué Tomás no estaba ahí. O sea, podría ser porque justo en ese momento que Jesús se apareció, lo mandaron a la tienda y se perdió la espectacularidad del momento. Como por ejemplo cuando uno está viendo un partido de fútbol a los que nos gusta y uno se levanta al baño y justo ¡pum! Gol. Ahí se lo perdió. O porque llevaba varios días meditando sobre lo que había pasado con su maestro. Ese, en quien depositó todas sus esperanzas, hoy estaba bajo un sepulcro. Y eso no lo dejaba estar con ellos. Necesitaba su espacio, necesitaba pensar, necesitaba su soledad. No creo que el miedo sea un factor para haberse apartado del grupo, porque por miedo estaban todos los otros encerrados ahí. Juan 14:19 dice: ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Entonces, por miedo no era, porque todos tenían miedo. Si hubiera tenido miedo con ellos, se quedaba ahí escondidito. Así que Tomás estaba en otro lado. Sea cual sea la razón por la cual no estaba, lo importante es ver cómo la duda de Tomás se desarrolló en la soledad. La duda crece en la soledad del alma. Ojo a esto. Ojo a esto. Juan el Bautista estaba solo en una celda. La duda creció como los hongos, de la nada, en un lugar solo, húmedo. Y ahora compárelo con Tomás, que estaba solo y la duda creció. Mire, en los momentos de mayor soledad es en donde más dudas surgen. Y es en donde mayor oportunidad tenemos para demostrar la fe. El deportista se conoce como el mejor en la competencia, pero se hace el mejor es en el entrenamiento. El deportista o el atleta no sale a decir soy el mejor, no, tiene que demostrarlo, y eso se demuestra con tiempo de entrenamiento. Yo no sé si me estoy haciendo entender lo que le digo. ¿Sí? Ok. Usted tiene que ejercitar. Perdón, Cristian, que es la mayor oportunidad de qué? Perdón que me quedé ahí. De ejercitar la fe. De ejercitar la fe. Ah, sí, señor. Es el entrenamiento. Usted tiene que ejercitar su fe a diario, pero es en los momentos de competencia en donde se demuestra qué tanto entrenamiento tiene. Como tal, la duda demanda evidencia de realidad. Y a mí me encanta imaginar, creo que Dios conmigo me dio ese link para yo poder encajar en las historias bíblicas, y es que yo me la leo y me imagino al personaje y me imagino lo que diría y me pongo en los zapatos y digo, uy, yo lo hubiera cogido y, uy, no, sí, Señor, tienes razón. Son cosas que uno hace. Y yo me imagino esta escena cuando los apóstoles van a contarle a Tomás, oiga, Tomás, lo vimos, resucitó. Y me imagino
que pudo haber sido una conversación algo así como, venga, Tomás diciendo, no, ustedes me perdonan, pero yo un día estaba poniendo un cartelito y con una puntilla de pulgada me agarré 2 dedos, el índice y el del lado que no me acuerdo cómo se llama. Así que yo vi, cada vez que me acuerdo, a mí me duelen los dedos y yo vi el tamaño de los clavos que le metieron. Yo vi las heridas que tenían. Yo vi cómo sangraban las manos y los pies. Así que hasta que yo no ponga estos 2 deditos, el índice y el del lado que no me acuerdo cómo se llama, dentro de las heridas de sus manos y meta la mano en la herida de su costado, yo no voy a creer. No está mal lo que Tomás dice. No podemos ponerlo como el villano de la historia por querer comprobar las noticias, por querer hacer su propia experiencia. Ojo a esto, él nunca puso en duda el milagro. Él quería una experiencia personal. Luego les pudo haber dicho algo como, a lo mejor les pareció verlo. Y está bien, yo entiendo. Tienen miedo, hay una euforia colectiva, les jugó una ilusión, quizá las ganas de verlo. Yo sé quién es. Yo también caminé con él, yo vi los milagros, pero yo vi cómo lo mataron. Perdóneme, yo quiero tocar. Tomás no es un mal tipo. Es un tipo que anhela tocar. Una mente que necesita comprobar. Necesita comprobar que es verdad, porque la duda lo está acercando a Cristo. Póngale cuidado a esto. Antes no estaba con ellos. Le dijeron resucitó, lo pusieron a dudar. Él dijo, quiero tocar. Le contaron que lo vieron. ¿Sí me hago entender? Ojo a la espectacularidad de lo que sigue. 8 días después, el mismo cuarto, el mismo sitio, los mismos discípulos, pero esta vez Tomás sí está con ellos. Juan 20, 26. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Hay algo que nos encanta a nosotros, es la ira de Dios. Y entonces nos enseñamos a leer esta porción como si Jesús estuviera vaciando a Tomás. La paz sea con ustedes. Él no entró y dijo, la paz sea con ustedes, menos con Tomás que anda diciendo cosas por ahí. Si vas a desearle a alguien que tenga paz, entonces no tiene que ser amable. La paz sea con todos. Venga, cabezón, compruebe, soy yo, meta el dedo, no sea incrédulo. Yo puedo imaginarme la escena. Tomás fue el único que se llevó la memoria táctil de la resurrección. Pero esa frase, ya no seas incrédulo, cree, pareciera una frase que nos pone a pensar al mejor estilo del bullying de hoy en día. Uy, tuvo que tocar para creer. ¿Pero quiere que le diga algo? No es así. Tomás simplemente dijo e hizo lo que los otros no fueron capaces de decir y hacer. Lo que los otros no se animaron a decir para no verse poco espirituales. Y eso lo vivimos hoy. Lucas 24. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Aterrorizados creyeron que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme. Vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Jesús expone a los demás discípulos, a los otros discípulos, diciéndoles, ¿por qué dudan? Tóquenme y vean. Ah, un momentico. Ya no es solo Tomás el que quería, el que tenía duda.
Los otros también, solo que no quieren parecer poco espirituales. Tomás experimenta la sensación más hermosa de una duda despejada por su fe, que solo lo puede llevar a decir una frase: mi Señor, mi Dios. Yo me imagino esa escena: Señor, Dios, venga, tóquelo, es de verdad. Sí, sí es, mire el hueco. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. Cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. La duda te acerca a Cristo, porque si no tienes dudas en tu diario vivir, no ejercitas tu fe. La sociedad vive un cristianismo hoy que profesa: a Dios no le gustan los preguntones. Las cosas se hacen así porque esa es la manera de hacer las cosas y punto. Y no es así. El tener preguntas te da la posibilidad, y el tener dudas te da la posibilidad de creer, de experimentar de primera mano la respuesta de Dios. Dios es bueno todo el tiempo y es el mismo Dios de los días buenos y de los días malos, porque las adversidades también vienen en los accesorios de la vida, pero la relación con Dios no es un contrato de negocios. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo ame más, ni nada que pueda hacer para que Dios lo ame menos. Sencillamente, Él lo ama. Dios no castiga por tener dudas. Dios premia por ejercitar la fe. Porque la duda es el gimnasio donde el músculo de la fe se ejercita y crece. El último versículo de esta historia dice Juan 20:29. Es Jesús, después de que Tomás exclamó y dijo, Jesús le habla y le dice: porque me has visto, has creído. Le dijo Jesús: dichosos los que no han visto, sin embargo creen. Yo le hago una pregunta: ¿quiénes son esos dichosos a los que se refiere Jesús? Contéstesela a usted, para usted. Pero yo tengo que decirle algo: yo no tengo una memoria táctil o visual de Cristo. Sin embargo, creo y me levanto todos los días intentando creer. Unos días más y unos días menos, es verdad. Pero de lo que nunca me doy licencia es de tener amnesia de lo que Él hizo y hace todos los días en mi vida. Señor, gracias por tu creación perfecta, porque es tan perfecta, Señor, que incluso te glorificas en nuestra imperfección. Gracias porque estructuraste la vida tan detalladamente que nos permite, Señor, crecer en medio de la duda. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de aparecer en la Biblia, en un versículo corto, llamándonos dichosos. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, tú nos permites, Señor, despejar dudas, viendo lo maravilloso que eres, viendo cuánta misericordia tienes con nosotros, viendo cuánto amor tienes con nosotros, insistiéndonos en ejercitar nuestra fe y permitiéndonos hacerlo, Señor. Gracias por el tiempo, Señor, que nos has regalado, que me has regalado, Señor, de los oídos de estas personas. Te doy gracias por ellos, te doy gracias por sus vidas, Señor, que lo que yo siento tú me has regalado para compartirles, Señor, pueda servirles para edificarse, Señor, servirles para crecer, y que seas tú, Señor, guardándonos y cuidándonos siempre. Amén. Amén. Gracias a todos por escucharme, y espero haber sacado a Tomás de ese hueco feo en el que lo metió la historia.